La última víctima del apropiacionismo feminista es el derecho al divorcio. Como he comentado anteriormente, no debe juzgarse el pasado con la mentalidad del presente, y ciertamente aquí tenemos una situación en que esto tiene que tenerse en cuenta de nuevo. Este derecho es un caso extraño, ya que el divorcio no es sino la anulación del matrimonio, e históricamente el matrimonio era una institución religiosa, no legal. Del mismo modo, si en el futuro se creasen leyes que regulasen otros elementos religiosos, como la Navidad, las primeras comuniones o similares, es posible que a nuestros descendientes les horrorizase la total ausencia de derechos legales al respecto que tenemos en el presente. Eso no significa, sin embargo, que ahora estemos oprimidos en ese ámbito, sino que simplemente esas no son cuestiones jurídicas, y como tales, se llevan a cabo al margen del sistema legal. En ese sentido, la anulación del matrimonio ya existía antes de que el propio matrimonio fuese una cuestión jurídica, y era administrada por las autoridades eclesiásticas. Este traslado del matrimonio de lo religioso a lo jurídico fue relativamente tardío, y no hubo una especial resistencia a hacer lo mismo con el divorcio. La separación entre estas dos leyes, aunque pueda parecer grande en retrospectiva, se explica por dos factores. En primer lugar, porque la ley matrimonial no se promulgó con la intención de laicizar una ceremonia religiosa. Al contrario, se asumía que todos esos matrimonios serían también religiosos, y la intervención del Estado buscaba únicamente garantizar la libertad religiosa a los miembros de credos minoritarios. Puesto que el matrimonio continuaba siendo una institución fundamentalmente religiosa, se consideraba que el divorcio también seguía siendo responsabilidad de los líderes de cada religión. En segundo lugar, debido a la aplastante mayoría de creyentes en la época, a que estos ya contaban con la posibilidad de divorciarse a través de la Iglesia, ya que el número de divorcios en general era prácticamente nulo, la creación de una ley civil que lo regulase no era prioritaria en el momento. Finalmente, esta se llevó a cabo después de que el Parlamento recibiese una carta de Caroline Norton, reclamando el derecho al divorcio sin necesidad del permiso de un líder religioso, siendo que ella misma estaba tratando de separarse de su marido. Esto fue suficiente para que algunas feministas oportunistas se apuntasen el tanto y calificasen, de forma bastante anacrónica e imprecisa, a Norton como la primera legisladora feminista de Inglaterra. Todo esto sería una muy buena historia feminista si no fuese por el hecho de que Norton dejó escrito un artículo en que explícitamente rechazaba el concepto de igualdad entre los sexos y se reconocía como abiertamente machista. A pesar de esto y de que la interpretación estándar es la de que ella tenía una mentalidad propia de su época, eso no detiene el revisionismo histórico, que sigue reivindicando su figura con las excusas más peregrinas. Caroline came on the attack again, and she denied she was a feminist or an advocate of full equal rights for women. And the following sentence I'm going to quote is often used to describe her fickleness, really, but I think people mistake this sentence. I think she's being ironic. Sin embargo, a pesar de que su discurso oficial nos dice que la falta de derecho al divorcio oprimía a las mujeres, ya que éstas, en teoría, querrían divorciarse de sus maridos, esta narrativa se desmorona al observar las estadísticas. Incluso varias décadas después de que el divorcio civil estuviese disponible, nadie recurría a esa opción, lo que evidencia que no existía una gran demanda en la época. De hecho, la aparición del divorcio parece estar ligada a la evolución del matrimonio. Podemos observar que inmediatamente antes y después de cada guerra mundial se producen sendos picos en la tasa de matrimonios. Podemos imaginar que estas son parejas que deciden casarse por romanticismo antes de ir a la guerra, o por optimismo tras la victoria. Sin embargo, estos son matrimonios precipitados, y podemos ver cómo el crecimiento del divorcio aparece como consecuencia de ellos tras el periodo de guerra. No obstante, la proporción de divorcios por matrimonio sigue siendo bastante modesta hasta la llegada de la revolución sexual, en que el matrimonio cae y los divorcios suben hasta llegar a la mitad del total. Este mismo patrón se repite en todos los países occidentales con pocas diferencias. La interpretación feminista de la elevada tasa de divorcios es que, gracias a su ideología, las mujeres son libres de abandonar una relación abusiva, y eso es bueno. Lo que pasa con esta afirmación es que, además de insinuar que la mitad de los hombres son maltratadores, no se corresponde con la demografía del divorcio. Que la mitad de los matrimonios terminen en divorcio no significa que la mitad de las mujeres se divorcien. De hecho, lo que tenemos es una distribución de Pareto en que una minoría de las mujeres protagoniza la mayoría de los divorcios, y eso eleva desproporcionadamente las cifras. Dicho de otro modo, lo que tenemos es una mayoría de mujeres nunca divorciadas, una mayoría de divorciadas razonables que simplemente han tenido mala suerte, y luego un pequeño grupo de mujeres que se divorcian en serie, acumulando la mayor parte del total.
Según la literatura científica, los factores de riesgo para el divorcio son la juventud, los embarazos y la convivencia fuera del matrimonio, la inseguridad, un bajo nivel educativo, un bajo poder adquisitivo, y tener un historial familiar de divorcios, entre otros. Esto desmonta la narrativa feminista de que un bajo nivel de divorcio es un indicativo de que muchas mujeres sin recursos están atrapadas en matrimonios abusivos, porque de hecho, es el bajo nivel de ingresos el que está correlacionado en un mayor riesgo de divorcio, y no a la inversa. Todos estos factores, por otra parte, son indicativos de un tipo de personalidad impulsivo, y esto encaja con la evolución histórica del divorcio que habíamos visto antes. Si además tenemos en cuenta la existencia de correlación estadística entre el atractivo y la probabilidad de divorcio, que este es más común cuando el entorno de trabajo cuenta con un mayor número de miembros del sexo opuesto, y que 1 de cada 3 divorcios empieza con una infidelidad facilitada por servicios en línea, podemos observar que estas son personas narcisistas que buscan conseguir siempre un mejor partido. So the idea of trading up is basically when you're in a relationship, you'll be constantly looking around for the next best thing. You'll be saying, the guy I have right now is pretty good, but that guy has all of the traits of my current relationship and is more handsome, has more money, or potentially could be more interesting, or I could just get more excitement in that honeymoon phase again, and constantly looking for the next best thing. There's actually been studies that have shown when people have more options, they're less happy. So with those 10,000 relationships you can swipe through on Tinder or Bumble or whatever, you're always thinking, what if I could have that person? De este modo, la elevada tasa de divorcios del mundo occidental no es ningún éxito en la lucha por la igualdad, sino una consecuencia negativa de la revolución sexual, en que una minoría de personas tóxicas, e incapaces de mantener una relación saludable, se han visto legitimadas para renunciar a toda responsabilidad personal y continuar con unos patrones de comportamiento juveniles en la edad adulta, saltando de una pareja a otra continuamente, y sin estar nunca contentas. Y todo esto no estaría mal si no fuese porque el divorcio, a diferencia de una ruptura de novios, tiene repercusiones legales y sociales muy serias, especialmente cuando se han tenido hijos. Eso es todo en cuanto a la serie de cómo el feminismo nos robó la igualdad. El episodio final recopilará toda esta información, comparándola con el caso de España.